Bueno, ahora sí ya estamos listos para escuchar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice el apóstol Juan estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Hoy declaramos que el espíritu de revelación y de sabiduría que tú tienes para nosotros viene sobre cada uno. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, esta mañana para entender, para comprender cuál es la grandeza, Señor, de tus maravillas que tienes para con nosotros, Señor, a través de tu palabra, y crecer en el conocimiento tuyo, Señor, crecer en el conocimiento de quiénes somos nosotros en ti, Señor Jesús, para que pueda venir, Señor, esa manifestación gloriosa de tu poder en cada uno de nosotros, en cada una de las familias que estamos reunidos en este lugar, en cada una de las personas que lo verán o lo escucharán a través de internet, Señor. También ellos puedan ver tu gloria y tu manifestación. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel, porque hasta el día de hoy has suplido todo lo que nos falta, Señor. Gracias por tu grande e inmenso amor. Gracias, Espíritu Santo, por ser el Señor de nuestras vidas, y te hacemos el Señor de esta reunión para que tú la dirijas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la serie que estamos viendo se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hasta ahorita no sé cuántos audios llevamos. Yo creo que llevamos 14 audios, 14 horas. 14 horas hablando de quién es usted, qué representa, todo lo que nosotros los seres humanos que recibimos a Jesús tenemos, y cómo podemos operar nosotros a través de lo que Jesucristo ya nos dio, es decir, nos dio su palabra, nos dio el poder del Espíritu Santo, nos dio autoridad sobre el mundo espiritual, autoridad sobre las circunstancias. Todo esto va encaminado a que usted pueda vivir una vida plena, una vida de éxito, que no lo pueda vencer una enfermedad incurable, que no lo pueda vencer un problema financiero, sino al contrario, que podamos salir adelante. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, de unas palabras importantísimas el apóstol Pablo. Es necesario que usted conozca realmente lo que usted representa. Hemos hablado quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial, quién es Jesucristo, todo lo que Dios operó a través de Jesús, los milagros de Jesús, el poder manifestado del Espíritu Santo en otros discípulos como es Pablo, como es Felipe, etcétera, como es el apóstol Pedro. Pero sin embargo es necesario que usted conozca todo lo que usted representa, lo que puede llegar a ser aquí en la tierra antes de que se vaya al cielo. 2 Timoteo capítulo 3. Dice el apóstol Pablo estas palabras en el versículo 7. En Cristo Jesús, dice la Biblia, que somos más que vencedores. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dijo esta frase: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Fíjense bien. He peleado la buena batalla. Y luego dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida de nuestro Señor Jesús? Él viene por segunda vez, dice la Biblia. Ya vino por primera vez y murió en una cruz, pero dice que viene por segunda vez. Yo amo su venida, usted ama su venida. Pues entonces usted tiene una corona que le dará el Señor, está guardada para usted. Sin embargo, hay la frase más importante a la que quiero llegar aquí, es que el apóstol Pablo dice que él peleó la buena batalla. ¿Sabe lo que representa la buena batalla? La buena batalla es que no tenga que morir usted de enfermedad. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. El capítulo 4 en el versículo 7.
He peleado la buena batalla. ¿Está entendiendo qué significa pelear la buena batalla? Él dijo, he acabado la carrera y he guardado algo que se llama la fe. Nunca el apóstol Pablo desfalleció hasta el final de los días. Usted no va a encontrar a ningún discípulo de Jesús, no va a encontrar usted en la palabra de Dios que haya muerto de una enfermedad. ¿Sí sabía que ni uno de ellos murió de enfermedades? Todos murieron por la persecución que había a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Todos murieron, unos murieron crucificados, otros murieron, no sé si decapitados, pero a fin de cuentas ni uno de ellos usted va a encontrar que murió de enfermedad. Aún así, fíjese, el apóstol Pablo siempre habló de que había una buena batalla. Significa que no podemos perder, el Satanás, el diablo, no puede venir a destruir lo que es nuestra familia, no puede venir a destruir los matrimonios, no puede venir a destruir nuestras finanzas, nuestra economía, no puede venir a destruir nuestros cuerpos con una enfermedad. Por eso siempre Pablo habló de la buena batalla. La buena batalla es que nunca se pierde, ¿me entiende? Independiente que usted vea un ataque del diablo que quiera venir a hacerle algo, independientemente de eso, siempre hay una salida que nos da el Señor. Siempre hay una salida que nos da Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso Pablo habló de la buena batalla. No hay una mala batalla para todo el que cree en Jesús. Vamos a 1 Corintios, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, ¿ya lo tiene? Dice en el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando habla de tentación está hablando de pruebas, para que usted más o menos entienda. Pero fiel es Dios, fíjense, independientemente de la tentación o la prueba, está hablando de una tentación o una prueba humana. O sea, no nos han venido a nosotros alguna prueba de parte de Satanás, porque las pruebas, las cosas malas vienen de parte de Satanás, el diablo, no vienen de Dios. O sea, no nos viene ninguna prueba que no sea humana, es decir, que no la podamos superar como seres humanos. No se ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que puedan resistir o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan ustedes soportar. Aparentemente, si usted lee ese texto bíblico, dice que Dios da la tentación y aparte da la salida, ¿verdad? Pero ¿alguno trae otra traducción que diga algo diferente? O se la leo en otra traducción. Dice en la Biblia al día, si usted tiene otra traducción ahorita me dice, ¿no? En la Biblia al día dice que no nos dará una tentación más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él os dará una salida. Fíjense, en la Biblia al día dice eso, que cuando llegue una tentación, Dios nos va a dar la salida, no que Dios manda la tentación juntamente con la salida. Si usted lee la Reina Valera, aparentemente nos da a entender eso. Mire, al final del versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dará juntamente con la tentación la salida. Pero si usted lee la otra Biblia que le comento, la Biblia al día u otra Biblia que usted traiga por ahí, dice que cuando venga la tentación o la prueba más, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que puedan aguantar, dice la Biblia al día. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará una salida. La Biblia Latinoamericana 95 dice, por encima de sus fuerzas en el momento de la tentación, les dará fuerzas para superarla. Y la Nueva Versión Internacional, ¿alguien trae la Nueva Versión Internacional?
¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Ajá. Bien, cuando llegue la tentación, Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. cuando llegue la tentación, Él nos va a dar una salida a fin de que podamos, ¿qué? Resistir. Resistir es que tengamos el poder para salir de esa situación complicada. Esto es, cuando llegue la tentación, la prueba de parte de Satanás, el diablo, Dios siempre nos tiene una salida, una solución para esa situación. Por eso nos metemos en la presencia del Espíritu Santo, le pedimos dirección o guía, y Él siempre nos da una salida. Esto es, Dios no nos va a dejar avergonzados nunca. A pesar de que aparentemente se vea la situación complicada, Dios no nos va a dejar avergonzados. Él siempre tiene una salida para nosotros. Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. La Biblia señala que debemos de actuar como actuó Cristo y debemos actuar incluso como Dios actúa. ¿Sabías usted? Mire, en el capítulo 11, de Primera de Corintios, en el mismo libro donde estamos, en el versículo 1 dice el apóstol Pablo estas palabras: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Está captando más o menos lo que quiere decir Pablo? Imítenme a mí, dice Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? He peleado la buena batalla de la fe. Es decir, Pablo habló de buena batalla, no habló de mala batalla. Pablo habló de que siempre el Señor lo libró de todas las cosas. ¿Sí sabía que Pablo siempre habló de que Dios, el Señor Jesús, siempre lo libró de todas las circunstancias? El apóstol Pablo siempre fue el que mencionó las palabras: en Cristo Jesús somos más que vencedores. El apóstol Pablo fue el que mencionó todas estas frases de victoria. Si el apóstol Pablo pudo superar todo ello, significa que nosotros, dice Pablo, imiten mi fe, imítenme a mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Jesucristo dijo: Satanás no tiene nada en mí. Por consecuencia, nuestra posición en Cristo, quienes somos en Cristo, es que somos más que vencedores, y que Satanás no va a destruir nuestros cuerpos solamente porque él quiera venir a destruirnos. No, al contrario, le estamos enseñando y dando a usted las armas espirituales para que usted salga adelante en esta tierra. Es decir, viene una enfermedad, usted echa fuera la enfermedad por la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo, la enfermedad sale. Y luego se ve que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Está más o menos entendiendo? Me estoy dando a explicar muy bien. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, Filipenses capítulo 3, vamos a ver que debemos ser imitadores. Imitadores, debemos de imitar la fe. Filipenses capítulo 3, está después de Gálatas, Efesios, Gálatas, Filipenses, Gálatas, Efesios y Filipenses. Ya tiene Filipenses capítulo 3, en el versículo. Dice nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: hermanos, dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Fíjense, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. Nuevamente dice el apóstol Pablo: imítenme a mí. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, y miren ustedes a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Esto es, debemos imitar a lo que usted haya entendido en la iglesia primitiva de cómo operaban estos discípulos de Jesús, cómo operó inclusive nuestro Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, unos 2 libros más adelante, Colosenses y Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, ¿ya lo tiene? Capítulo 1. Versículo 6. Y vosotros, dice Pablo, nuevamente,
vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién más? Imitadores del Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes imitar a quién? A Jesucristo. Pero no para que se quiera sacrificar en la cruz, ¿no? Sino al rato decir, debo de morir porque Jesús murió también derramando su sangre. Que los cholos de esta colonia me agarren a pedradas. Y debo morir por causa del Señor. No diga eso, porque entonces iban a llegar. ¿En qué sentido debe imitar a nuestro Señor Jesús? Imítelo en los 3 años que anduvo sobre la tierra, operando bajo el poder del Espíritu Santo. Él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados, paralíticos se levantaron, muertos resucitaron, y era predicado el evangelio a los pobres, dice. Todas estas señales de milagros y maravillas se vieron en nuestro Señor Jesús. ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo va a imitar en qué sentido? En que el mismo poder del Espíritu Santo que estuvo en Jesús también está en ustedes, ¿sí sabía? El mismo Espíritu Santo que estuvo en la época de Jesús es el mismo Espíritu Santo que está ahorita con nosotros. Por lo tanto, deben de verse los mismos milagros que se vieron en Jesús. Debemos ser imitadores en la fe de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo nuestro Señor operó en una fe máxima, que es la fe de Dios. Ahí operó nuestro Señor Jesús. Aunque no estamos hablando de la fe, pero es importante que entendamos esto. Dice entonces 1 Tesalonicenses 1:6, nuevamente, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, independientemente que había persecución en la iglesia primitiva, independientemente que sabía que los perseguían a los que seguían a Jesús, ¿verdad? Que lo echaban inclusive al pozo, al circo romano de los leones, ¿sí sabía? Todo eso, recibieron ellos tribulación, pero sin embargo, dice, veniste a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, que era la situación donde lo estaban persiguiendo en aquella época, pero sin embargo, dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ya que han creído, dice. Entonces, había alguien que eran los filipenses de Macedonia, que eran a los cuales, fíjense, dice, de la manera que había sido ejemplo a todos los de Macedonia, es decir, les hablaba a los tesalonicenses que eran un ejemplo para los de Macedonia. Entonces había ejemplos de personajes bíblicos, cómo operaron, cómo actuaron. Usted va a encontrar, en Hebreos va a encontrar muchísimos ejemplos de Abraham, cómo operaron a través de la fe, cómo operaron estos hombres, cómo operó Moisés. Dice que por la fe Moisés salió y renunció de ser hijo de la hija de Faraón, etcétera. Por la fe estos hombres actuaron, por la fe Abraham logró grandes hazañas, por la fe se abrió el mar rojo. ¿Usted ya ha ido a algún arroyo y ha declarado la palabra y se ha abierto el arroyo? ¿No? Por la fe Moisés logró eso. Aún no se ha logrado en nosotros, pero yo creo que sí se puede lograr. Porque a veces le hemos hablado, cuando ya viene la tempestad, la lluvia, le hemos hablado de la lluvia y ha detenido su lluvia. Por eso el año pasado, toda la época de lluvias, estuvimos en Plaza Tapatía a las 5 de la tarde predicando el Evangelio y ningún día nos llovió o se dañó algún equipo de nosotros. ¿Sí sabía? O sea, es decir, le ordenamos a las nubes que pararan de llover, que no se movieran ahí, solamente cubrieran el sol para que se nublara. ¿Mandé? Que no lloviera y dejó de llover. Todo eso opera también en la época de ahora. Por eso dice, sean imitadores. ¿Por qué dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Qué significa reyes? Que dependemos de un rey, venimos de un reinado. Jesucristo es el rey de los reyes y los reyes somos nosotros. Él es el rey y nosotros somos los reyes. Es decir, nosotros debemos operar como operó Jesús. Tener el ejemplo de nuestro Señor Jesús que reprendió una tempestad, ¿sabía? Eso viene en Mateo capítulo 8, ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso.
Pero sin embargo, dice Pablo, imiten a algunos hombres. Vamos a Efesios capítulo 5. Más bien vamos a Hebreos 11, antes de Efesios, vamos a Hebreos capítulo 11. Fíjense, imitemos a estos hombres antiguos que habla la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una Biblia que nos habla de Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien trae otra Biblia que diga algo diferente? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, la palabra fe también se puede traducir que la fe es la certeza de algo que usted cree que ya está hecho, para que me entienda. También dice alguna otra Biblia, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero también hay otra que dice que es la garantía. Eso lo vimos con el apóstol Fred Price a través de internet el otro día. La fe es la garantía de cosas que no se ven, pero que usted las tiene ya como dadas por hechas, para que me entienda. ¿Qué está esperando usted? Tener un negocio, por lo menos un negocio en el estado que trascienda todo el estado. Eso significa que a lo mejor ese negocio se va a manifestar posteriormente, pero la fe significa que usted tiene la seguridad y la garantía o el título de propiedad de que eso que aún no se manifiesta ya es de usted. Eso es la fe, le da la seguridad de que las cosas ya son y están hechas, aunque no se manifiesten físicamente hablando. Cuando un enfermo viene a este lugar, independientemente si sana o no sana, la fe representa o es la garantía o el título de propiedad de que la sanidad ya es un hecho consumado para la persona, aunque la llaga se vea así. Es decir, por medio de la fe entendemos, como dice Hebreos 11:3, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, usted ve un planeta creado donde usted vive y de repente dice, ¿cómo este planeta fue creado solamente por palabras que no se veían? Pero esas palabras representaban una sustancia del poder manifiesto del Espíritu Santo creando o haciendo cosas creativas. ¿Cómo puede entender usted que se creó este planeta por la palabra que dijo el Señor, por la palabra que dijo Dios? ¿Qué dice esa traducción? Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido. Confiar en Dios, a ver, es que como no sale, no va a salir. A ver, por favor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Algo existe, significa que Dios, hay un proyecto que usted tiene, no lo ve, pero usted está plenamente convencido que ya es de usted lo que aún no ve. Esto es, ¿cómo podemos entender que Dios le desapareció a una persona unos quistes en su cuerpo? Ahí estaban los quistes físicamente hablando, ahí estaba ese pedazo de carne, para que me entienda, que no formaba parte de sus cuerpos. Pero ¿cómo podemos entender que por una palabra que se lanzó de un milagro creativo del Espíritu Santo para que desaparecieran esos quistes, cómo podemos entender en nuestra mente natural que cuando fue esa persona y se hizo el análisis, totalmente habían desaparecido esos quistes? ¿Cómo podemos entender eso? Solamente por la misma palabra de Dios, a través, o por la misma fe que tenemos en la palabra que Dios ya dijo respecto a la sanidad de los cuerpos de los seres humanos. Por consecuencia, a través de la fe, aunque no veamos, se ha orado por personas, ustedes han orado por personas, y usted
Por la fe entiende que ya se dio ese milagro, aunque no lo vio físicamente hablando. Sin embargo, ya cuando la persona fue y se hizo el análisis, resulta que los quistes desaparecieron. Pero por la fe, primero obtuvimos esa garantía, ese título de propiedad, que la sanidad ya estaba hecho. Ahora, no lo vimos, pero se manifestó posteriormente a través de un análisis clínico. Igual, lo mismo nosotros, la fe eso representa, es la seguridad, es la garantía de que algo que no vemos, pero lo hemos creído en nuestro corazón y lo hemos declarado con nuestra boca, creímos y lo hablamos según el espíritu de fe de Cristo Jesús que mora en nosotros. Por consecuencia, entendemos por la fe que ya está hecho lo que hemos hablado. Si usted ha hablado a una enfermedad y por la fe creyó que ya estaba hecho, se hizo el análisis y desapareció el cáncer o la enfermedad, como se llame, lo mismo sucede en el área financiera, ¿me entiende? Pero para que el título de propiedad o la garantía esté en su corazón, es necesario que escuche su palabra y lo crea como un niño. Por eso dice Jesús, nuestro Señor, que de los niños es el reino, porque es más fácil que un niño crea a un adulto que traemos la mente a lo mejor ya con esquemas de esta tierra, es decir, en nuestra mente humana por el transcurso del tiempo de que no recibíamos a Jesús y hasta ahora lo recibimos. Yo lo recibí hace aprox 10 años, pero hasta entonces tuve un tiempo en que mi mente fue programada para creer las cosas naturales y no las sobrenaturales. Pero son más reales las sobrenaturales que las naturales, ¿sabía? El poder sobrenatural del Espíritu Santo es más real que lo natural. Sin embargo, nuestra mente natural creía que no se podía hacer cierto tipo de cosas. Pero a través de la fe entendemos que se pueden hacer las cosas y que podemos lograr lo mejor en esta tierra. Muy bien, entonces fíjense, hablando de los imitadores de la fe, dice que seamos imitadores, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Bueno, en el 11.1 estamos, ¿verdad? Antes de ir al 12. Dice, en el versículo 2, porque por ella, es decir, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, fíjese, por la fe hubo buen testimonio en ellos. Y luego dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego ya menciona una serie de personajes bíblicos. Dice, por la fe este logró esto, por la fe este logró esto, por la fe este logró esto. Pero siempre cada uno de ellos lo hicieron porque Dios les ponía un ejemplo de que el Mesías, nuestro Señor Jesús, era básicamente el consumador de su fe. Por la fe Abraham sacrificó un cordero creyendo que ese cordero iba a sustituir a su hijo, fíjense. Por la fe Abraham logró todo eso porque creyó en Jesús antes de que nuestro Señor Jesús viniera. ¿Sí sabe que Abraham creyó en nuestro Señor Jesús? ¿O no creyó? ¿Sí o no? Estamos hablando cientos de años antes. Miles de años incluso, ¿no? Estamos hablando antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Abraham ya creía en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a través de un cordero que venía alguien a morir por la humanidad. Pero ese cordero llevó todas las maldiciones, toda maldición la llevó para que nosotros no tengamos que vivir en maldición. Para que no nos persiga la pobreza, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la destrucción repentina, ni la corta vida. No nos persiga a nosotros los que hemos creído en Jesús. Pero ellos alcanzaron esa promesa aún sin haber visto a nuestro Señor Jesús. Y sabe que ellos fueron bendecidos a través de creer en Jesús, en señales que Dios les ponía a ellos para que creyesen en el Mesías. Ellos creyeron en Jesús a través de corderos, para que usted me entienda. Corderos que ellos sacrificaban. Dios les ponía esos corderos, ¿para qué? Muy bien, entonces fíjese, el 24 dice, por la fe Moisés, está hablando de Moisés en este caso. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés no le importaba sufrir con el mismo pueblo de Israel, no le importó ser vituperado por el pueblo de Israel, por los egipcios, como fue vituperado o dañado o maltratado el pueblo de Israel, porque eran esclavos en Egipto. Sin embargo, dice que él tenía por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué cree que significa el vituperio de Cristo? Tenía por mayor riquezas el sacrificio de Jesús, para que me entienda. Representado como o a través de qué? De corderos que ellos sacrificaban, donde Dios les daba a entender, ¿sabes qué? Este cordero que tú vas a sacrificar el día de hoy representa que yo mismo en un tiempo futuro voy a ir a morir por la humanidad. Eso representa. Yo mismo voy a ir a morir por la humanidad. Entonces, pero la mirada de Moisés estaba en el galardón. En la recompensa estaba la mirada de Moisés. Y la recompensa representaba el vituperio de Cristo, es decir, representaba el sacrificio de Jesús. Luego el versículo, nos regresamos al versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más grande sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nuevamente estamos hablando de un sacrificio, de una ofrenda que realizaban en el viejo pacto, pero a través de la fe de Abel, esto es, si usted por allá verifica Génesis capítulo 4, se va a encontrar el caso de Caín y Abel. Dice que Caín llevó de los frutos de la tierra, es decir, era agricultor, pero Caín dice que llevó de lo más gordo, de los primogénitos, de lo primero que tenía Abel. Por eso Abel dice que alcanzó mayor testimonio, porque la fe de Abel fue llevar de lo mejor que él tenía entre sus corderitos, no porque fuera un cordero y Caín haya llevado una ofrenda del fruto de la tierra, no, sino porque Abel llevó de lo primero. Por eso él alcanzó testimonio que tenía fe delante de Dios. Por eso cuando usted aparte algo que vaya a sembrar en el reino de Dios, sea de lo primero que usted reciba, no sea de lo que le sobra después de que fue al supermercado, se lo gastó todo y al final de cuentas lo que le quedó, eso fue lo que ofreció. Entonces eso significa que usted no tiene fe para dar en el reino, o no tuvo fe para apartar eso para el reino de Dios, para nuestro Señor Jesús, y darlo como ofrenda a Dios. Entonces regularmente apartamos de lo primero, ¿verdad? Por eso dice que la fe se manifiesta a través de la fe. La fe se manifiesta a través de los actos que realizamos, y la fe de Abel fue que apartó de lo primogénito. Él tuvo un acto de fe que apartó de lo primero. Bueno, pero sin embargo se nos hablaba de mucho de la fe, y había personajes a los que teníamos que imitar. Si llegamos a Hebreos, el mismo libro de Hebreos, en versículo 27, hablando todavía de Moisés, por la fe dice, hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todos los que operamos en esta tierra bajo el reinado de Jesús, en el reino de Dios, en el cual Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes significa que tenemos gobierno y dominio, es decir, podemos dominar las circunstancias y controlar las circunstancias adversas que vengan a nuestra vida. Reino y dominio significa que podemos gobernar sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de enfermedad, espíritus de muerte que quieran dañarle a usted y a su familia. Usted puede gobernar sobre ellos, ¿sabía? Gobernar significa que no pueden hacerle ningún daño porque usted los sujeta bajo la autoridad que Jesús les ha delegado a ustedes. Esto es, viene una enfermedad te sujetas porque la autoridad ya me fue delegada por Jesús a mí, y te sales de este cuerpo en el nombre de Jesús. Entonces, en esa misma autoridad que Dios nos ha delegado y nos ha hecho reyes, porque el rey debe reinar, debe tener dominio y gobierno, en eso mismo, hablando de Moisés en Hebreos capítulo 11,
Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjese, se sostuvo Moisés como viendo al invisible. ¿De quién cree que estaba hablando? Estaba hablando de Jesús nuevamente. ¿Por qué Moisés se sostuvo viendo como al invisible a pesar de que Jesús todavía no venía a la tierra? ¿Por qué ellos veían a Jesús si Jesucristo, nuestro Señor, todavía no venía a la tierra? Usted va a encontrar en el 28, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto es, nuevamente se sostuvo viendo al invisible a través de corderitos que ellos sacrificaban. Ellos veían en ese cordero que Dios les mostraba que era nuestro Señor Jesús que venía a morir por ellos. No lo palparon, no lo presenciaron la venida de Jesús, pero ellos lo vieron a través de la fe y se sostuvieron viendo al invisible, es decir, ese cordero que ellos ahí sacrificaban, representaba que Jesús era la garantía para ellos, que Jesús representaba la protección divina para ellos, porque los primogénitos de los egipcios murieron por el destructor, dice la Biblia. Pero los primogénitos de los israelitas no pudieron ser destruidos, porque ellos miraban al invisible, es decir, en esos corderos, ellos podían palpar que había un Mesías, el Cordero de Dios, que venía a morir por la humanidad, y ellos antes de la venida de Jesús, ya ellos recibían el beneficio de lo que representaba el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Mire, si muchos recibieron bendición a través del Cordero de Dios que no se manifestaba, sí se ve que muchos sanaron antes de que nuestro Señor Jesús muriera, ¿verdad? ¿Sí o no? Antes de que el Cordero se sacrificara y llevara los pecados, llevara la enfermedad, antes aún de que Él llevara toda enfermedad, por la fe muchas personas recibieron milagros. Paralíticos fueron levantados, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados, personas endemoniadas fueron libres. Antes aún de que Jesús les trajera la herencia sobre cada uno de ellos, ya las personas recibían el beneficio. ¿Por qué lo recibían? Porque ellos entendían que Jesús era el Cordero que venía a morir por ellos. Aún antes de que Jesús llevara la enfermedad, ya eran sanadas las personas. ¿Cuánto más ahora que vivimos en el nuevo pacto, vamos a recibir una herencia todavía aún mayor, para que me entienda, aún mayor manifiesta? ¿Cuánto más ahora? Por eso, estos hombres fueron ejemplo y han sido ejemplo para aún los que vivimos en el nuevo pacto. Si ellos pudieron, ¿por qué los que vivimos en el pacto no debemos de poder? Claro que podemos. Luego dice el 29, por la fe pasaron el mar rojo, fíjense. El 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe se dieron todos estos acontecimientos de milagros, del poder de Dios. Por la fe de ellos. Hebreos capítulo 6. En el versículo 11, hablando del padre Abraham, hablando de el hombre de la fe, o el padre de la fe, dice Hebreos capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud significa que como comenzó usted a creer lo que estaba planeando de la manifestación de Dios sobre ustedes, mantenga la misma solicitud, la misma actitud, la misma declaración, hasta que se manifieste lo que usted está esperando por la fe. Dice, a fin de que no sean perezosos, dice el versículo 12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. La herencia que ya se las dejó Cristo Jesús. Ustedes ya saben que ya les dejó la herencia. La herencia ya está. Dice que ustedes son participantes de la herencia en los santos. Esa herencia
ya la tenemos a través del Nuevo Testamento que nos dejó Jesús. Pero, sin embargo, dice que debemos ser imitadores. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Cuando habla de paciencia, habla de constancia, ser constantes en lo que hablamos y lo que declaramos. Luego dice el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Dios dio una promesa a Abraham y Dios la cumplió. Te multiplicaré en gran manera y te bendeciré con abundancia. ¿Sí sabía usted que Génesis capítulo 13 dice que Abraham fue rico con oro, con plata y ganado? ¿Sí sabía usted? Dice que el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, lo sacó con oro y plata y no había enfermos en sus tribus. Todo eso, esa bendición, te bendeciré, cuando usted habla la palabra te bendeciré, con abundancia, no nada más con poquitas cosas, sino con abundancia. Toda esa abundancia la vivió, la palpó, la presenció, la tuvo nuestro padre Abraham, el padre de la fe se le llama. Por eso dice que debemos ser imitadores de esos hombres, a pesar de que ellos vivieron en el viejo pacto, pero fueron hombres que le creyeron a Dios en un momento dado. Ahora en el nuevo pacto, cuánto mejor que el Espíritu Santo ha venido a habitar dentro de nosotros, nos ha venido a dar fuerza para seguir adelante. Cuánto más no vamos a alcanzar esa promesa de que Dios ya nos dio a través de la bendición en Cristo Jesús. Es decir, ya la promesa ya está hecha. Ahora lo que falta es que la bendición se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a Efesios capítulo 5. El objetivo principal que quiero que entendamos todos es que para reinar en esta tierra, en esta vida, debemos de imitar las acciones de algunos personajes, pero sobre todo el personaje principal que debemos imitar es a nuestro Señor Jesús. No nada más a Abraham, a Isaac o Jacob. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues, fíjese el apóstol Pablo, imitadores ahora de quién dice que usted sea imitador. ¿Imitador de quién? De Dios. Como un hijo de Dios debe ser imitador de Dios, como un hijo amado. ¿Debe ser imitador de quién? Nuevamente. Dígale, yo debo ser imitador de Dios. ¿Suena raro ser imitador de Dios? Para algunos sí les parece raro, ¿no? Algunos por allá que nos van a ver por internet. ¿Cómo vas a imitar a Dios? Pero eso dijo el apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo era inspirado por el Espíritu de Dios cuando dijo, imita a Dios. ¿Qué hizo Dios? Con la palabra creó el universo, los cielos y la tierra. Con la palabra Dios creó los árboles del campo y dijo que se diera fruto. Con la palabra Dios creó a los animales, a las aves de los cielos. Sin embargo, yo creo firmemente que con la palabra que nosotros digamos, siendo la palabra de Dios ya hecha, escrita, pero hablada por los seres humanos, pueden producir milagros creativos aquí en la tierra. Tan sencillo el ejemplo que les puse ahorita. Le ordenamos a unos quistes que desaparecieran de un cuerpo por la misma palabra de sanidad que Dios ya dijo en Isaías 53, y los quistes desaparecieron. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios se activó cuando cada uno de nosotros hablamos una palabra escrita o dada por Dios a los profetas. Por su llaga hemos sido sanados, dice Isaías 53, versículo 5. Está escrito y declaramos o decretamos esa palabra en este tiempo, para que me entienda, esa garantía que ya estaba escrita en el viejo pacto, la declaramos en este tiempo. Entonces en este tiempo operó el poder del Espíritu Santo y eliminó esos quistes que estaban en ese lugar. Por consecuencia fue un milagro creativo hecho por Dios a través de la palabra
de un ser humano. ¿Está captando? Por eso usted como ser humano habla la palabra, las circunstancias adversas. Si ve una circunstancia del diablo, porque el diablo siempre se anda queriendo meter, del que nunca nos vamos a librar de que nos esté dando lata, no afectando, dando lata. Afectando significa que nos va a llegar lo que el diablo haga, pero dando lata significa que pone el pensamiento del ser humano para que el ser humano abra su boca y diga, yo creo que es cierto. Esto es, si viene una circunstancia adversa, contraria, por ejemplo que digan, van a cerrar la empresa donde estoy laborando, y significa que van a despedir a todo el personal. Esa es una mentira del diablo que viene a trastornar la vida de la persona que está pasando por esa circunstancia. Sin embargo, usted tiene la decisión, el reinado y el dominio sobre esa circunstancia en hablar lo diferente a lo que dijeron en la empresa y de cambiar las circunstancias que dijeron en la empresa. Entonces usted no va a rechazar ese dice en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios, para empezar, no van a cerrar esta empresa hasta que yo no consiga algo mejor, hasta que yo no consiga un ingreso superior a esto, un puesto a lo mejor en otra empresa. No la van a cerrar porque Dios es mi proveedor, no la empresa. Yo declaro vida en el nombre de Jesús a esta empresa, declaro vida a esta circunstancia, porque cuando hablamos de muerte, mire, quiero decir algo muy importante. Cuando hablamos de muerte, no necesariamente estamos hablando de muerte física o de muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte o de vida, también podemos hablar de muerte, de vida, sobre circunstancias, sobre negocios, sobre empresas, sobre situaciones de empleo, etcétera. Es decir, cuando nosotros hablamos la palabra de vida, dándole vida a un negocio, que a lo mejor esa empresa ya le iban a cerrar, pero usted declaró vida en esa empresa, vida significa que no la van a cerrar mientras usted no consiga algo mejor, para que me entiendan. Si no, lo van a correr y se va a quedar desempleado. Y segundo, que Dios ya tiene la solución para algo mejor todavía que esa empresa. Usted está desatando vida sobre esa circunstancia y esa vida se respalda con el poder del Espíritu Santo, operando el reino, el mundo espiritual a favor de lo que usted habló, de lo que ustedes hablaron. Sin embargo, también usted puede hablar muerte de las circunstancias. Si usted dice, bueno, la empresa la van a cerrar, yo creo que me van a despedir, me van a correr de este lugar, entonces eso significa que me voy a quedar sin empleo, y usted le sigue el rollo a la idea del mensaje que Satanás puso en los dueños de esa empresa. Eso significa que usted está hablando o está declarando o está dando muerte en lugar de dar vida a la circunstancia adversa que se está presentando. Estamos entendiendo, el poder de la vida y la muerte está en sus bocas, en sus labios, en su lengua, dice Proverbios 18:21. De usted depende el dar vida o dar muerte a las circunstancias. No depende del diablo. El diablo se mete en decir, la empresa la vamos a cerrar. Prepárase porque a lo mejor en unos meses cerramos la empresa. Ese es el mensaje del diablo. Pero ahí depende de lo que diga usted de ese mensaje. Si usted decide darle muerte a esa empresa, usted va a decir que sí es cierto que van a cerrar y lo van a correr. Pero si usted decide darle vida a esa circunstancia, entonces usted va a declarar en el nombre de Jesús que esa empresa va a permanecer ahí hasta que usted decida salirse porque hay algo mejor, como una bendición de Dios para cada uno de ustedes. Entonces, ser imitadores de Dios no significa que ande creando usted planetas, sino que le dé vida a las circunstancias adversas que trae Satanás sobre ustedes, ¿me entiende? Si Dios es un Dios creativo, usted imite lo que Dios ha hablado. Dios habló vida a las cosas, Dios habló vida al planeta. El Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de los abismos que había en aquella época. En Génesis capítulo 1, abismos significa que era un ambiente oscuro, un ambiente contrario, un ambiente que era muerte y no era vida. Dios habló su palabra, que se hagan, en pocas palabras, que se reconstruya el universo, que se haga los cielos, la tierra. Mire, vamos a Génesis 1, para ya concluir con este.
Génesis capítulo 1. Y le voy a poner un último ejemplo después de esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el 2. Y la tierra estaba ¿cómo? Algunos dicen que no tenía forma, ¿verdad? Y otros dicen estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Quién la vació? Satanás, el diablo, porque Dios no podía vaciarla ni destruirla. Había alguien que cayó del tercer cielo y la destruyó. Entonces fíjese bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, estaba desordenado, estaba todo vacío. Si usted se va rapidito a Isaías 45, no me pierda Génesis 1, Isaías 45, versículo 18, no me pierda Génesis 1, Isaías 45, 18 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. 45, 18 ya. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. Pero también dice que, ¿qué pasó después? La hizo y aparte, ¿qué hizo? La compuso. Él hizo la tierra y la compuso. ¿Qué significa que la compuso? Que la volvió a arreglar otra vez, ¿verdad? Y dice, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. La tierra la creó Dios para que fuera habitada por los seres humanos, ¿verdad? Entonces dice que estaba desordenada y vacía, significa que Dios la compuso. Pero en el versículo 3 usted ya empieza a escuchar o a leer ahí la voz de Dios, que está dando vida a lo que era tinieblas, a lo que era oscuridad, a lo que era muerte. Es decir, había muerte en la tierra, para que me entiendan. La oscuridad representa muerte. No hay vida, no hay plantas, no hay arbustos, no hay nada que pueda verse vida. Pero Dios, y dijo Dios, y aquí empieza la palabra a operar, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó con esa luz? Fue la luz. Cuando Dios comenzó a hablar, usted puede palpar que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se mueve sobre este planeta completo, ¿sí sabía? El Espíritu de Dios se mueve en la vida de ustedes. El Espíritu de Dios se mueve en la vida de los que han muerto de cáncer. Hermanos en Cristo que han muerto de accidentes, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Sobre ese problema se mueve el Espíritu de Dios. Murió alguien de un accidente, un pastor que yo conocí murió de un accidente, ahí se movió el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no pudo actuar a favor de este hermano en Cristo que murió de un accidente. El Espíritu de Dios no pudo actuar a favor de aquel hermano que murió de cáncer, hasta que ese hermano no pudiera hablar la vida, es decir, la palabra de vida, que le diera vida a sus circunstancias, a su cuerpo y a su permanencia sobre la tierra. Es decir, el Espíritu se mueve, pero no se manifiesta hasta que usted no habla la palabra de vida. Entonces el Espíritu de Dios viene y opera. Pero si usted habla la palabra de muerte y habla circunstancias, esas circunstancias adversas comienza a reproducirlas y hablarlas, entonces de eso mismo usted va a recibir el fruto. Si usted dice, me van a correr al trabajo, si alguien está enfermo, yo creo que sí es cierto, el cáncer, ya me voy a morir porque el cáncer me diagnosticaron, el médico dijo que así era, el laboratorio dijo que así era, yo creo que sí es cierto que me voy a morir. Ellos están reproduciendo muerte, por consecuencia tienen frutos de muerte. Pero si usted produce vida, es decir, habla salud, habla sanidad a su cuerpo, entonces el Espíritu de Dios se está moviendo, pero comienza a operar ahora
para darle vida a eso que estaba muerto. Entonces usted veía el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz del abismo, pero aún no había luz, aún no había nada, hasta que Dios lanza la palabra y comienza entonces a aparecer cosas. Y así sucesivamente usted va a encontrar que Dios dijo: háganse los árboles frutales, y entonces se crearon. Y así mismo nosotros podemos hablar vida a las circunstancias. Por eso el que reina aquí en la tierra no es Satanás, el diablo, no es la muerte, no son los espíritus de enfermedad. Los que reinamos aquí en la tierra somos nosotros, porque Jesús nos dejó ese reinado. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y siempre vamos a pelear la buena batalla de la fe. Nunca va a haber una mala batalla, es decir, independientemente de lo que diga la ciencia médica, independientemente de lo que diga las circunstancias económicas del país, independientemente de lo que diga la empresa donde usted labora, independientemente de lo que, como se vean las circunstancias en el negocio que usted tenga, no importa lo que diga el vecino o los de enseguida, o que digan que viene una situación complicada económica al país, que viene la inflación más grande, que van a subir la gasolina, que van a subir las tortillas, que va a subir todo, no importa lo que diga el mundo y los mensajes de Satanás, del diablo, a través de las personas que no conocen a Dios, no importa las circunstancias esas, siempre Dios va a proveer para todo aquel que cree. Siempre la bendición de Jehová estará con aquellos que han creído en su palabra. Siempre el poder restaurador, el poder que da vida a las finanzas, a los cuerpos, estará ese milagro en la boca de cada uno de ustedes cuando hablan la palabra que Dios ya dijo. Entonces el Espíritu de Dios y el mundo espiritual, incluyendo ángeles ministradores al servicio de ustedes, comenzarán a operar en esa circunstancia, en ese asunto, para que se dé las circunstancias como usted lo habló. ¿Está captando? Por eso entonces, mientras no hable usted la palabra, mientras no diga y no sea un imitador de Dios, nunca podrá ver manifiesto aquí en la tierra lo que Dios ya le dio a través de Jesús, porque Él le dio toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero es necesario que esa bendición se manifieste aquí en la tierra, a través de lo que usted hable, lo cree en su corazón, lo habla, y el mundo espiritual se mueve a su favor. No habrá ni un espíritu inmundo, ni de este lado del infierno, ni en el mismo infierno, que pueda detener a un hijo de Dios que entiende su posición de reino aquí en la tierra, que entiende su posición de rey, que entiende que puede tener dominio, que puede tener gobierno sobre el mismo planeta Tierra, y todo lo que se mueva adverso en el planeta Tierra, usted tiene dominio sobre ello. Si no, verifique nuestro Señor Jesús todos los hechos. Ser imitador de Jesús. Jesús reprendió una tempestad, le dijo a la tempestad que cesara. Sin embargo, cuando reprenda esa tempestad, dice que vuelve otra vez la calma, vuelve la tranquilidad. Entonces significa que si las circunstancias están complicadas, significa que va a venir la calma, porque le vamos a hablar de esas circunstancias en esta tarde, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a hablarle de esas circunstancias, a lo mejor que han estado obstaculizando, a lo mejor han estado obstaculizando su salud, han estado obstaculizando a lo mejor su familia, su matrimonio, han estado obstaculizando a lo mejor a sus hijos, han estado obstaculizando a lo mejor su negocio, su empresa. Entonces nosotros vamos a declarar vida, vamos a declarar el poder de Dios, y vamos a echar fuera a todo el mundo de las tinieblas que esté obstaculizando todo lo que Dios ya le dio y le corresponde por herencia en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado esa autoridad, Señor, y el señorío sobre este planeta, sobre las circunstancias, sobre todo lo que nos rodea, Señor. Tú nos has dado dominio y gobierno. Por eso ya entendemos que somos más que vencedores y que peleamos la buena batalla de fe. Esto es que no nos quedamos callados, Señor, ante las circunstancias adversas. Esto es que siempre ganamos en cada circunstancia, y ganamos, Señor,
porque tú nos das siempre la victoria. A través de tu poder y a través de tu palabra, comenzamos a operar en esos niveles de fe para la manifestación de tu gloria aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo comienzo a hablarle a las circunstancias, a las montañas, a las tempestades. Hoy comienzo a hablarle en el nombre de Jesús, por eso que nos has delegado, nuestro Señor Jesús. Tú le hablaste en una tempestad y esa tempestad cesó y obedeció. Tú dijiste que habláramos a la montaña y todo lo que dijéramos iba a ser hecho, Señor. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, comenzamos a ser imitadores de Cristo, pero también imitamos a Dios que creó los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, yo declaro vida a las circunstancias adversas, vida cuando las tinieblas se quieren manifestar sobre mi empresa, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis hijos. En el nombre de Jesús, yo desato vida sobre ello en el nombre de Jesús. Yo ato todo mundo de tinieblas, espíritus de enfermedad, espíritus de pobreza, ángeles caídos. Ahora mismo les ordeno que quiten sus manos de mis negocios, que quiten sus manos de mis asuntos, que quiten sus manos de mi cuerpo, que quiten sus manos de los cuerpos de mi familia. En el nombre de Jesús les prohíbo, en el nombre de Jesús, que operen en la vida de mi familia. Les prohíbo que operen en mi vida. Yo los ato ahora en el nombre de Jesús, los encadeno y los envío al Seol o al Hades, ese lugar de sufrimiento, en el nombre de Jesús, para que sean atormentados en ese lugar, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que cualquier cosa que me traiga afligido, en el nombre de Jesús, yo cambio esa circunstancia por tu palabra, Señor, y declaro que la luz de tu palabra comienza a obrar en el nombre de Jesús. Yo declaro ángeles ahora a mi favor, obrando en ese asunto que está obstaculizando mi salud o mis finanzas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo desato la unción y el poder de Dios y la bendición del Altísimo sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mis negocios, sobre mis bienes materiales aquí en la tierra. Y yo declaro en el nombre de Jesús y decreto que en poco tiempo hay una manifestación poderosa financiera sobre mí. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay depósitos bancarios efectuados en mi cuenta bancaria. En el nombre de Jesús, yo declaro deudas canceladas en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro vida a esas circunstancias. Desato la vida de Dios, la vida Zoe sobre esas circunstancias en el nombre de Jesús, y reprendo toda muerte, toda escasez, todo desierto. En el nombre de Jesús lo reprendo y declaro la lluvia de bendición, la lluvia temprana, la lluvia tardía sobre esas circunstancias en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque tú ya estás operando. Espíritu Santo, te doy gracias porque ya estás operando en las palabras que yo dije en este día. Ángeles, gracias porque ya están operando y ejecutando la palabra que yo hablé en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo declaro que ya está hecho, que toda la vida está para mí dispuesta a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no hay muerte en mi familia, no hay muerte en mis negocios, no hay muerte en mis finanzas, no hay muerte en mi salud. Solamente hay vida, Señor. Esa vida que tú nos diste, Jesús, porque en ti estaba la vida, Señor, y en ti se manifiesta la vida en cada uno de nosotros. En mí se manifiesta la vida, dígalo, en mí se manifiesta la vida de Dios.
porque soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Yo arrebato esa herencia que espíritus inmundos me han querido quitar. Yo la arrebato ahora. Soy un violento en el reino, en el nombre de Jesús, y peleo la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, porque todo está cumplido a través de tu sacrificio. Tú dijiste, consumado es, cumplido está, y yo lo creo que ya lo tengo. En el nombre de Jesús soy más que vencedor en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de los Reyes. Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque ya está hecho todas las cosas. En el nombre de Jesús, diga, yo declaro que en los próximos días esta manifestación estará presente y yo la podré palpar, la podré ver y la podré sentir, la podré vivir. Con mis sentidos naturales estará manifiesta ahí esta bendición y la vida tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar